condensador cede sus cargas hasta igualar la tensión. El condensador se comporta como un circuito abierto cuando se le aplica corriente continua, y si la que se le aplica es alterna, actúa como circuito cerrado, que permite el paso de la corriente filtrándola. Características de los condensadores. Capacidad. Es la propiedad de almacenar cargas eléctricas al estar sometidas a una tensión. Se refiere a la relación existente entre la carga y la tensión, la cual dice así. Capacidad es igual a carga partido voltios, igual faradios, donde Q es la carga almacenada en coulombios y V es la diferencia de potencial en voltios. La unidad de capacidad es el faradio, pero esta unidad es muy grande para las capacidades normales de los condensadores, de forma que se emplean los múltiplos del faradio, los cuales son el microfaradio, que es la millonésima parte del faradio, el nanofaradio, que es la milésima parte del microfaradio, y el picofaradio, que será la milésima parte del nanofaradio. Para acabar, diremos que la capacidad de un condensador depende de la distancia, superficie y número de placas del dieléctrico y de la temperatura a la que trabaje. Coeficiente de temperatura. Nos da una magnitud referente a la relación entre la temperatura y la capacidad, de manera que cuanta más temperatura, menos capacidad. Corriente de fuga. Si mantenemos cargado un condensador durante largo tiempo, a través del dieléctrico hay un paso de electrones llamado corriente de fuga, disminuyendo así la capacidad del condensador. Por ello, el dieléctrico tiene que tener gran resistencia de aislamiento, que disminuye con el aumento de la humedad y de la temperatura. Los más afectados serán los de papel, mica y cerámicos por este orden. Tensión en los condensadores. Tensión de prueba. Suele ser el doble o triple de la tensión a la que normalmente va a trabajar el condensador. Se emplea para comprobar las características de los aislantes. Tensión de trabajo. Es la máxima tensión que se le puede hacer trabajar permanentemente al condensador sin que se deteriore. Tensión de pico. Es la máxima tensión que se le puede hacer trabajar durante intervalos cortos de tiempo. Generalmente viene en minuto por hora en funcionamiento. Hay que tener en cuenta que los condensadores no los debemos colocar cerca de ninguna fuente de calor, humedad, ni le aplicaremos en exceso tensión. Comprobación. A un condensador separado del circuito de alta capacidad, le aplicaremos tensión con una pila o fuente de alimentación durante un corto espacio de tiempo. Al retirar la fuente de alimentación, inmediatamente conectaremos un polímetro en lectura de voltaje. Debe de indicar la misma tensión a la que se le ha sometido y respetando la polaridad en el caso de ser electrolítico.